Pablo Iglesias es un señor que apoya a ETA. No Pablo Iglesias apoya a ETA. ¿Creéis que en Euskadi se ha perdido el miedo para siempre? Aquí yo tengo un problema que es casi de tipo profesional, ¿no? Es cómo trabajamos los politólogos con un concepto como el miedo. O sea, que es normal que en un conflicto como este aparezca y que además ha sido el concepto que de alguna manera ha estado siempre en los medios de comunicación y en el tratamiento del conflicto también por el enorme sufrimiento, ¿no?, que ha causado. Claro, el problema es que los que nos dedicamos a la ciencia política lo tenemos muy difícil para manejarnos con elementos irracionales como esos, ¿no? Esto no supone negar la dimensión trágica del conflicto para muchísimas personas, pero si no podemos, digamos, tener una cierta distancia para analizar las claves políticas de lo que ha pasado en el País Vasco en los últimos años, digamos que lo tenemos muy difícil para reflexionar. Quizá el debate sobre el miedo ayude poco en estos momentos. ¿Qué pensáis del gobierno del Partido Popular? ¿Creéis que con esta nueva situación de paz en el País Vasco está actuando bien? ¿Creéis que está poniendo los medios necesarios para normalizar esta situación? Yo creo que en un momento como este, que es fundamental para la historia de España y para la historia del País Vasco, quizá el gobierno tenga que estar a la altura de lo que se espera de un Estado. O sea, es perfectamente comprensible que los réditos políticos que genera, digamos, un discurso fundamentado en las políticas antiterroristas que generaron mucho consenso en este país siga siendo una tentación para algunos sectores del gobierno, pero creo que están en un nivel diferente, es un nivel de, digamos, de solución histórica o de inicio de solución histórica a algo que ha generado muchísimo sufrimiento. Entonces, creo que ya esto deja de ser una cuestión de que el gobierno sea de derechas y de izquierdas y de que el gobierno asuma la altura de Estado que implica una cuestión como esta. En cualquier caso, yo creo que si en algo están de acuerdo todos los vascos y todos los españoles es en desear que ETA se disuelva. Y si ese es un deseo absolutamente unánime, yo creo que el gobierno español debería poner todos los medios a su alcance para que eso se dé. Y eso no se hace con demagogia ni con argumentos que apelan al lado más irracionalidad de la gente, sino con responsabilidad de Estado. Porque en eso sí que estoy convencido que vascos y españoles están completamente de acuerdo. ¿ETA debe pedir perdón? Yo creo que sí, que ETA debe pedir perdón. ¿Se ha aceptado finalmente la vía democrática como instrumento de lucha política, tanto de un lado como de otro? Dentro de lo que cabe, con todos los problemas que va a plantear la crisis económica que vivimos ahora, es un escenario positivo, porque si algo comparten vascos y españoles es un deseo de paz y de que todos los conflictos se puedan resolver por vías democráticas. El señor Monedero, en un vídeo que está en internet, que obviamente no está manipulado, dijo textualmente, abro comillas: cuando uno piensa que en el País Vasco la represión ha tenido un espacio muy alto, uno puede a lo mejor empezar a entender la violencia de ETA. Cierro comillas. Eso es apología del terrorismo, aquí y en Pekín. Claro, cuando uno piensa que en el País Vasco la represión ha tenido un espacio muy alto, uno puede a lo mejor empezar a entender la violencia de ETA. Por ejemplo, es absolutamente insultante que González diga: me dijeron que si volaba a la cúpula de ETA. Eso indica que él era la X de los GAL. Es decir, era a él al que le llevaban las órdenes de ejecución de alguna manera, y él era el que decía esto sí, o esto actuad y no me lo contéis, o esto no actuéis de momento porque no es relevante. Coño, no era una guerra romántica, ¿no? Es decir, que cuando pensábamos en ETA, pensábamos, claro, no solamente en Hipercor, pensábamos en el asesinato de Yoyes, pensábamos en una serie de cuestiones que decías, coño, esto no es una lucha armada romántica, como cuando eres adolescente y piensas en el Che Guevara, que no disparó porque había unos soldaditos y tal, que de alguna manera, como bien planteabais, hombre, si tú tienes una lógica de guerra y entonces estás ejecutando a los que tú demuestras que son delincuentes, el caso de Melitón Manzanas es evidente, bueno, pues tú puedes plantearte que es una pelea, que es una lucha.
pero cuando de repente las víctimas no tienen esa condición es mucho más complicado. Y si encima tu planteamiento requiere mucha pedagogía, como es la independencia del País Vasco, son demasiados elementos como para poder digerirlos, ¿no? Yo la lucha armada en Europa solo la entiendo contra una dictadura, la otra se me escapa, no. Es decir, que ETA y las FARC estén relacionadas, yo me lo creo. ¿Por qué? Porque son dos organizaciones terroristas, ninguna de las dos me merece ningún tipo de valoración positiva. Ojalá ambas terminen pronto su actividad criminal. Hace 20 años España acuerda con Venezuela llevar para allá a etarras. Y estas personas, nos guste o no nos guste, adquieren derechos, porque llevan 20 años en ese país. Derechos, incluso a veces prescriben los delitos. Y a mí ya me duele que prescriban delitos tan terribles, pero prescriben.